Hola, buenos días a todos. Me gustaría comenzar esta presentación que estamos haciendo juntos con mi colega y amigo Asier Hilario, volviendo un poco al concepto de los geoparques de la UNESCO, y ese de una forma muy simple. Como bien lo sabéis, un geoparque de la UNESCO es, sobre todo, un territorio que debe tener un patrimonio geológico de interés internacional. Los geoparques son lugares con una fuerte presencia de la memoria de la Tierra. Si el patrimonio geológico es esencial en un geoparque, sin embargo, no es suficiente. El territorio que aspira a ser un geoparque de la UNESCO también debe tener consideración y conocimiento de sus otros patrimonios territoriales, tales como su patrimonio natural, y esto concierne, por supuesto, los ecosistemas frágiles, la biodiversidad, las áreas protegidas, etc. Los geoparques también deben considerar el patrimonio cultural de su territorio, por ejemplo, monumentos históricos, elementos de arquitectura tradicional, sitios arqueológicos, arte rupestre, etc. Del mismo modo, un geoparque debe tener en cuenta su patrimonio inmaterial, que es, sin duda, el patrimonio más amenazado del mundo. El saber hacer tradicional, las lenguas locales, los cuentos, las leyendas, las cosmogonías y mucho más. Los geoparques deben tener en cuenta, en torno al patrimonio geológico, todo el patrimonio territorial y destacar todas las interconexiones que pueden existir entre este patrimonio geológico y los otros patrimonios. Estos diferentes patrimonios deben estar íntimamente conectados con la población del territorio para que, gracias a su promoción y puesta en valor, se puedan implementar nuevas políticas de desarrollo sostenible. Un geoparque de la UNESCO debe ser un territorio vivo, con una población orgullosa de vivir dentro, con el deseo de imaginar un futuro diferente para este territorio. Para aclarar más, si necesario, me gustaría compartir con ustedes la semántica de la palabra geoparque. Como todos lo sabemos, desde el comienzo de la humanidad, los primeros sitios sagrados fueron principalmente sitios geológicos que marcan fuertemente los paisajes, como esta montaña llamada Uluru en Australia, o esta montaña en el Tíbet que aún recibe importante peregrinación, o esta en Etiopía. Mucho más tarde, las primeras civilizaciones humanas desarrollan cultos específicos dedicados a la Madre Tierra. Para representarla, estos hombres prehistóricos hacen escultura de forma femenina, una fecunda feminidad. Estas representaciones que vemos en pantalla tienen alrededor de 20.000 años. Este culto a la Madre Tierra se encuentra también en la mitología griega, y en griego esta diosa, la Madre Tierra, se llama Gaia Geo. A partir del prefijo geo, se han desarrollado otras palabras con el tiempo, como geometría, la medida de la Tierra, geografía, la descripción de la Tierra, geomorfología, las formas de la Tierra, y geología, el estudio de la Tierra. Por lo tanto, tenemos en la palabra geoparque el prefijo geo, la Tierra Madre, y parque, un parque, una zona, un espacio. Conceptualmente y etimológicamente, un geoparque no es en absoluto un parque geológico, como no es un museo geológico en el
al aire libre. Con estas definiciones ahora que tenemos en común, les sugiero que exploramos con más detalles algunos aspectos fundamentales de los geoparques de la UNESCO. Hola, estimados amigos y amigas. Para mí es un placer compartir algunas ideas y algunas experiencias sobre los geoparques mundiales de la UNESCO. Vivimos en un planeta maravilloso. Después de millones de años de evolución natural, después de miles de años de evolución cultural, el ser humano ha conseguido vivir en armonía con la Madre Tierra, con la Pachamama. Sin embargo, es posible que en las últimas décadas esto haya cambiado de manera bastante importante. La población mundial ha crecido muy rápido y hoy en día somos 7.700 millones de personas en el mundo, de las cuales más de la mitad, en torno al 50%, viven en grandes ciudades, donde la globalización es una tendencia absolutamente imparable. Yo diría que las personas y las ciudades de diferentes partes del mundo cada vez nos parecemos más. De alguna manera, estamos perdiendo autenticidad, estamos perdiendo nuestra propia identidad. Como consecuencia de este modelo de desarrollo, fundamentalmente lo que estamos perdiendo es nuestra conexión con la Madre Tierra. Y estoy convencido de que los geoparques pueden ser herramientas muy útiles para reconstruir estos puentes con la Pachamama. Por eso, creo que los geoparques pueden funcionar como faros de luz, como faros de inspiración para construir un mundo mejor. Y creo fundamentalmente que podemos hacer esta labor porque los geoparques tenemos un gran tesoro. Los geoparques tenemos algo único. Los geoparques tenemos la memoria de la Tierra. La Tierra tiene 4.600 millones de años y muchos de los episodios más importantes que han ocurrido en esta larga historia están escritos en los paisajes y en las rocas de nuestros geoparques. Forman parte de una de las enciclopedias más fascinantes que se ha escrito jamás. Es la historia de la Tierra. 100 million years. A scale of time so vast that most of us cannot conceive its actual magnitude. But geologists try. They scrutinize the landscape and analyze every rock fragment in an attempt to understand how we got here and what the planet looked like long before humans made their very recent entry into evolutionary history. En los geoparques mundiales de la UNESCO tenemos yacimientos paleontológicos que nos permiten entender la evolución de la vida. Podemos, por ejemplo, sorprendernos con grandes dinosaurios que vivían en un universo, en un planeta desconocido. O podemos encontrar amonites preciosos que vivían en mares que ya no existen. En algunos geoparques tenemos incluso algunos de los yacimientos paleoantropológicos más importantes del mundo, que nos permiten entender cuál ha sido la evolución de nuestra propia especie y, por lo tanto, saber cómo podemos evolucionar en el futuro. Olduvai Gorge is a world-famous archaeological location in Tanzania, East Africa, and it is widely regarded as the cradle of mankind. It is one of the most important prehistoric sites in the world. Olduvai Gorge carries some of the oldest evidence of the remains of the earliest humans. It is here where Mary and Louis Leakey unearthed the first well-dated artifacts and fossils of the earliest humans, including Zinjanthropus skull, early stone tools, Homo erectus, and the larger-brained hominin that preceded the earliest modern humans. Estudiando estos yacimientos paleontológicos podemos entender la evolución de la vida y podemos saber que en la historia de la vida ha habido 5 grandes extinciones. Los ecólogos nos dicen en la actualidad que los datos de extinción actuales son equiparables a cualquiera de estas 5 grandes extinciones y que, por lo tanto, estamos ya viviendo en la 6ª gran extinción, algo que no nos podemos permitir. El ser humano necesita la biodiversidad para vivir en un planeta habitable. Quizás
mirar al pasado pueda ser una buena herramienta de inspiración para saber cómo nos tenemos que comportar hoy y tener un futuro mejor. Cambio climático es posiblemente el reto más importante que vamos a tener que afrontar en las siguientes décadas, y lo vamos a tener que hacer de manera conjunta, con una visión global y con acciones locales. Para entender cuál es la verdadera relevancia de este reto, necesitamos saber cuál es el contexto en el que ocurre el cambio climático, y para eso necesitamos saber cuál es la historia del clima. Necesitamos saber cómo funcionan los sistemas para entender en qué parámetros estamos fuera del sistema natural y estamos en una posición de riesgo. En muchos geoparques mundiales de la UNESCO tenemos lugares geológicos donde podemos entender cómo ha funcionado el clima. Tenemos algunos lugares donde podemos entender cómo han sido algunos de los grandes eventos de calentamiento que han ocurrido en la historia de la Tierra. Podemos aprender de sus consecuencias y podemos aplicar esas consecuencias a las que esperamos vayan a venir en las siguientes décadas. Los geoparques pueden funcionar como verdaderos laboratorios de cambio climático, donde podemos entender cuáles son los impactos principales y podemos activar políticas de prevención y políticas de mitigación de estos impactos. Esta interpretación de los paisajes geológicos enseña también que vivimos en un planeta dinámico, en un planeta cambiante, en un planeta en el que incluso las grandes cadenas de montañas pueden desaparecer, en un planeta en el que los continentes se mueven, las geografías cambian. Todo es cuestión de tiempo. Esta aproximación, si me permitís, incluso filosófica del paisaje, nos obliga a entender que somos unos recién llegados, que a escala temporal el ser humano es una pura anécdota en la historia de la Tierra, que somos muy pequeños, pero que al mismo tiempo hemos tenido la capacidad de alterar la superficie de la Tierra, de alterar sus ecosistemas de manera muy dramática. Esto es algo que tenemos que reconsiderar de cara al futuro. Necesitamos tener una relación más amable con nuestra Madre Tierra, necesitamos tener una relación más amable con nuestra Pachamama. En los geoparques tenemos una responsabilidad muy importante. De alguna manera somos los guardianes de la memoria de la Tierra y por eso tenemos que trabajar en la conservación de nuestro patrimonio geológico. We're on the western end of the island, amid the remains of a vast forest, but the trees are now stone. It is one of the world's great petrified forests. An ancient volcano covered them in ash. Now, 20 million years later, you can still see their leaves, bark and tissues. Tenemos que trabajar en la conservación de nuestra biodiversidad y de nuestra identidad cultural. Sin embargo, es importante apuntar que los geoparques no tienen una capacidad normativa propia para trabajar en conservación, pero tenemos una estrategia mucho más poderosa. Trabajamos con las personas. En los geoparques intentamos que los habitantes de nuestros territorios conecten con su patrimonio geológico, lo comprendan, lo valoren y entiendan que pertenece a una red mucho más amplia que está distribuida por todo el planeta. En los geoparques situamos nuestro patrimonio geológico, nuestra identidad cultural, nuestra biodiversidad en el centro del programa de desarrollo de ese territorio. Después de 20 años de experiencia, podemos asegurar que la educación y el geoturismo son herramientas muy útiles y muy poderosas para trabajar en la conservación de nuestros valores y de nuestro patrimonio geológico. La educación es una de las herramientas principales para la resiliencia. La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier programa de desarrollo en cualquier geoparque del mundo. En los geoparques tenemos una fantástica red de geoescuelas en lugares muy diferentes, en realidades muy diferentes, en países diferentes. Estas geoescuelas aportan un valor añadido a la educación porque ponen en valor
el patrimonio local, el patrimonio geológico, la biodiversidad, la identidad local. Y esto es una manera muy efectiva de trabajar en el sentido de pertenencia, en el orgullo a la tierra. Estas geoescuelas trabajan alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que pretenden ser el pilar de desarrollo integral de nuestros niños y de nuestras niñas. Esta red de geoescuelas están comunicadas entre sí y comunicadas con geoescuelas de otros geoparques, de otros países, de realidades diferentes. Gracias a la Red Mundial de Geoparques se pueden producir intercambios entre diferentes escuelas, otorgando experiencias muy positivas a los niños de nuestros geoparques. Incluso en época de pandemia, donde apenas hemos podido viajar, los geoparques han trabajado intensamente en educación. Hemos generado muchísimos materiales educativos, hemos generado muchísimos encuentros digitales para que nuestras escuelas puedan seguir progresando en sus programas educativos. Is there anything fun? At that time, let's go to Mudungshan Global Geopark. You can meet the living geological heritages through various geoeducation programs. Then let's find out what there are. First program, GeoSchool. At GeoSchool, you can learn geology in general, such as earthquake, volcano, dinosaurs, and more through geosites of Mudungshan area. Students from elementary school 3rd grade to 6th grade can participate. Second program, Let's Make My Own Fold. At this program, we can find out what shape the earth we live in looks like and make fold structure using rubber clay. Also, we learn that we are a part of nature by meeting the animals and plants living in Gwangju-ho Lake. La educación y la investigación son también herramientas fundamentales para trabajar en riesgos geológicos. Vivimos en un planeta poderoso, en un planeta dinámico, en un planeta cambiante, y muchos de nuestros territorios están expuestos a este riesgo. Muchos de estos riesgos están relacionados directamente con el cambio climático, pero hay algunos que están relacionados con la propia dinámica de la Tierra. Estamos hablando, por ejemplo, de terremotos o de grandes erupciones volcánicas, de grandes deslizamientos de tierras. En la mayoría de los casos no podemos hacer nada para evitarlos, pero sí podemos trabajar en promover la investigación para conocer mejor cómo es el mapa de riesgos, para definir un buen mapa de riesgos y hacer una buena planificación del territorio, para definir un buen plan de actuación para cuando ese riesgo ocurra. Podemos incluir esa planificación en nuestras escuelas de manera que toda la población sepa la forma en la que tiene que actuar cuando este riesgo ocurre. En los últimos años, los geoparques han demostrado que trabajar en educación para la prevención de riesgos naturales puede incluso salvar vidas. Los geoparques son territorios de resiliencia. Los geoparques son territorios de autenticidad, son territorios de ciencia, son territorios de cultura, son territorios de educación. Los geoparques son territorios basados en la memoria de la tierra, que trabajan para el futuro de las personas. Los geoparques de la UNESCO son los nuevos territorios del siglo XXI. Los geoparques de la UNESCO son áreas donde la memoria de la tierra teja vínculos con la memoria de las sociedades humanas. Dos escalas de tiempos diferentes que se unen para traer nuevas estrategias de desarrollo económico sostenible e integrado al territorio del geoparque. Los geoparques de la UNESCO no existen solo como un diploma o un certificado oficial, un diploma que se colgará en una pared y se olvidará rápidamente con el paso del tiempo y lleno de polvo. Son territorios vivos, en perpetua evolución y en constante búsqueda de mejora. Son territorios de diálogo, de reflexión, y los geoparques de la UNESCO solo pueden existir con un concepto e enfoque diferente. Solo se pueden crear y vivir
con la participación total de la población local en todas las etapas del proceso, a nivel de la creación, de la definición del territorio, de la elección del desarrollo estratégico como de su administración. La creación de un geoparque de la UNESCO debe ser el resultado de un verdadero proceso de abajo hacia arriba y en el que la población local, sin ninguna exclusión, debe participar. Crear un proyecto de geoparque exitoso es un proceso largo. Entre el momento de la idea de crear un geoparque y el envío oficial de su solicitud a la UNESCO, se tarda un tiempo promedio de 3 a 4 años. Y esto, por supuesto, con un equipo completo dedicado al proyecto y trabajando a tiempo integral. Algunos territorios que ahora se han convertido en geoparque de la UNESCO han trabajado más de 8 años antes de presentar su candidatura. Los límites del territorio del geoparque de la UNESCO deben ser reconocidos por su población y deben constituir un territorio identitario comprendido y aceptado por todos. Todos los componentes de la población local deben, ante todo, comprender que es un proyecto de geoparque de la UNESCO y por qué podría ser interesante para su territorio. Un proyecto de geoparque exitoso requiere una perfecta comprensión y total apropiación por parte de la población local. Aquí vemos un ejemplo de una reunión de intercambio y consulta con la población local de un geoparque francés de la UNESCO que, para obtener esta participación de la población, este geoparque organiza este tipo de reuniones 2 veces al año en cada uno de los 60 municipios de su territorio. Que c'était permis de l'existence des géoparcs, parce que beaucoup de gens en fait ne savent pas ce que c'est que le géoparc. Aujourd'hui, j'ai appris que le géoparc rassemblait beaucoup de cultures, d'habitudes des régions, des pays. Finalement, on est très fiers d'habiter cette région et après, ça donne envie d'aider tous ceux qui justement font la recherche, se dévouent avec passion. On l'a entendu ce soir avec passion finalement. C'est même plus une question d'argent, c'est de la passion. Donc, alors s'il y avait un petit peu d'argent avec la passion, quand même, ça aiderait pas mal, quoi. Donc on rêve quand même un petit peu qu'on soit un peu plus aidé pour continuer à rechercher les belles choses de notre territoire. La participación de la población local en un proceso de geoparque es fundamental. Y eso aún más importante cuando el geoparque tiene la presencia de pueblos indígenas en su población. Casi el 30% de los geoparques de la UNESCO tiene una población indígena en África, en América y en Asia. De los 8 artículos de las directrices oficiales de los geoparques de la UNESCO, 2 de ellos están dedicados específicamente a los pueblos indígenas y subrayan la necesidad de integrar estos pueblos en todas las etapas de un proceso de geoparque como el de su gestión. Esos artículos también enfatizan la importancia de tener el geoparque fuertemente involucrado en la preservación de sus culturas, así como en su empoderamiento. Muchos geoparques nuevos en todo el mundo, principalmente en países en desarrollo, son muy afortunados de tener pueblos indígenas. Algunos geoparques incluso presentan una de las mayores
diversidades humanas en el mundo. Por ejemplo, en el norte de Vietnam, 18 grupos étnicos viven en el Dong Van UNESCO Geoparque, que tiene una área de solo 2.000 kilómetros cuadrados. Los pueblos indígenas se encuentran hoy entre los grupos de personas más vulnerables del mundo. Una gran parte de ellos se encuentran en una situación precaria y ustedes saben muy bien que la UNESCO coloca las necesidades de estos pueblos indígenas entre sus áreas prioritarias. Un geoparque de la UNESCO debe ser consciente de su responsabilidad con los pueblos indígenas que habitan en su territorio y deben trabajar plenamente para defender y consolidar su participación plena, su identidad cultural y sus derechos fundamentales. Este involucramiento y participación de la población es un proceso del geoparque que es también necesario para asegurar una de sus misiones primordiales, que es de traer un nuevo desarrollo económico sostenible e integrado a su población. Ya habéis entendido que un territorio geoparque no es solo una área de conservación, sino sobre todo un área de desarrollo sostenible. Por supuesto que una de las primeras herramientas de este desarrollo económico sostenible está ligado al turismo, o mejor decir, al geoturismo. El geoturismo se define como el turismo que apoya y mejora la identidad de un territorio, teniendo en cuenta su geología, su entorno, su cultura, sus valores estéticos, su patrimonio y el bienestar de sus habitantes. El turismo geológico es solo uno de los diversos componentes del geoturismo. Estamos hablando de geoturismo, turismo sostenible e integrado en contraposición a lo destructivo e insostenible del turismo de masa, como lamentablemente se ha vuelto a demostrar otra vez durante esta pandemia de COVID. Con el geoturismo estamos hablando de turismo respetuoso, donde los habitantes desarrollan estructuras de alojamiento de calidad y de pequeño espacio, favoreciendo la arquitectura tradicional. Un turismo donde los habitantes, verdaderos embajadores de los geoparques, se forman como guía y comparten con los turistas no solo sus conocimientos, sino también su cultura, su saber hacer, sus tradiciones, su amor de su tierra. De esta manera, los visitantes podrán vivir una experiencia única en el geoparque, un verdadero viaje a través del tiempo y del espacio, a través del tiempo de la tierra y de las sociedades humanas. Pero el turismo, más bien el geoturismo, no es afortunadamente la única herramienta de desarrollo económico de un geoparque. Ciertos territorios no son aptos para recibir turistas, principalmente por razones de infraestructura, equipamiento, dificultades de acceso o problemas de protección. Por tanto, es necesario en esos casos desarrollar todas las alternativas para que esos territorios puedan beneficiarse de un adecuado desarrollo económico sostenible. Una de las estrategias importantes desarrolladas por los geoparques es la mejora y la promoción de los productos locales. Estos
seleccionados en base de criterios y de calidad establecidos por el geoparque, se benefician de la imagen de la marca del geoparque y pueden adquirir una alta valor agregada, como también una nueva distribución geográfica. El geoparque en este proceso debe poner en marcha no solo los criterios, sino los medios necesarios para asegurar la promoción de estos productos a través de sitios web, organización de ferias regionales, nacionales o internacionales de sus productos locales, etc. Por ejemplo, el Geoparque de Cataluña Central, en España, organizó una grande feria gastronómica presentando los productos etiquetados del geoparque e invitando a los participantes a juego de degustación. Los geoparques de la UNESCO son territorios únicos que solo pueden existir y funcionar de manera inclusiva. Son territorios inclusivos antes todo en términos de sus patrimonios. En un geoparque, el patrimonio cultural, material o inmaterial, y sobre todo su patrimonio natural, encuentra un nuevo significado y nueva coherencia gracias a su nueva conexión con el patrimonio geológico. Este patrimonio geológico, que estaba en un pasado aún reciente totalmente ausente de los planos del desarrollo territorial. Son entonces territorios inclusivos a nivel de su población, donde esta última debe participar sin exclusión alguna en la definición del territorio del geoparque, en su proceso y en sus visiones del futuro. En un geoparque de la UNESCO, la geología en sí mismo no es un fin, sino un medio, un puente. La geología nos da un conocimiento y comprensión de la Tierra, de su pasado, de su evolución, de su mecanismo, y constituye una nueva puerta para comprender de otra manera el mundo en el cual vivimos. A partir de este conocimiento del pasado de la Tierra, es posible de comprender los vínculos ocultos que unen íntimamente a nuestro planeta con su entorno natural, así como con las sociedades humanas y sus culturas. Nuevos territorios del siglo XXI. Los geoparques de la UNESCO son territorios de la memoria de la Tierra. Son territorios de investigación, de cultura, de desarrollo económico y por ser territorio inclusivo, son territorios de resiliencia, con una población que se enorgullece de vivir allí y que construye un futuro diferente. Los geoparques de la UNESCO deben ser territorios vivos, territorios de proyectos, territorios de cohesión y de paz social, territorios de significado, los territorios de mañana. Muchísimas gracias por vuestra atención.